Y bueno, pues luego de em, pues de una cancelación del doctor Picato, el maestro Picato, pues no va a poder estar el día de hoy con nosotros. Sin embargo, pues yo me voy a aventurar a dar la sesión, ¿no? Lo cual no es ningún problema para mí. Entonces, con todo gusto, pues vamos a platicar del tema que nos ha sido asignado. El tema que nos ha sido asignado tiene que ver justamente con la redacción de argumentos sólidos, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos redactar justamente argumentos, pues, que valgan la pena, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, les voy a dar algunos trucos que creo yo que son indispensables para hacer esa cuestión. Lo primero, pues, es que este tema se vincula mucho con el tema de la redacción. Es decir, no puede haber argumentos claros si nosotros no redactamos correctamente. Eso hay que dejarlo clarísimo. Entonces, la primera pauta o el primer punto sería, pues, redactar correctamente, ¿no? Recuerden ustedes que hay varios principios en la redacción. Uno de las cuestiones que luego observo es que hay tesistas que hacen párrafos demasiado largos. Incluso hay gente que llega a referir eh, pues párrafos de varias páginas, ¿no? O sea, una página entera, ¿no? Del puro párrafo. Y ese es un inicio de que tal vez estemos redactando, pues, de manera errática, ¿no? Generalmente nosotros tenemos que condensar las ideas, ¿no? En pequeñas cápsulas, que le llamamos párrafos, y pues hay que ser muy claros respecto a cada párrafo. Si nosotros lo hacemos muy largo, pues evidentemente pues va a perder el propósito que nosotros hemos empleado, ¿no? Entonces, recuerden ustedes una regla básica de redacción: sujeto, verbo y predicado, ¿no? Esa siempre va a ser nuestra estructura. Entonces, para poder nosotros escribir claramente nuestras ideas, pues lo primero que tenemos que tener son ideas, ideas claras, porque si no, no pueden salir argumentos claros si no tenemos las ideas claras, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos decir. Esa sería la primera cuestión. Vean ustedes. El primer requisito es que nosotros tengamos algo que decir. ¿Qué quiero decir? Y eso, pues de alguna manera, nosotros nos lleva a primero explicarlo con la fórmula que es muy popular, ¿no? Que dicen, no has entendido nada. Esa frase se la atribuyen a Einstein, ¿no? No sé si sea cierto o no. Ya en que luego son medio fake, ¿no? Este tipo de cuestiones, pero pues de alguna manera, primero, ¿qué quiero decir? Si primero explicarlo de manera sencilla, de manera mental, qué es lo que quiero decir, y ya después lo traducimos al lenguaje académico, ¿no? Entonces, la frase que le atribuyen a Einstein es: no has entendido nada si no puedes explicarlo a tu abuelita. Entonces, primero trata de explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? O sea, de la manera, pues que de alguna manera podría ser entendible a casi cualquier persona, y ya después pues le agregamos pues un toque un poco más formal, más institucional. Y recuerden ustedes que ya lo vimos la sesión pasada, primero tienes que dialogar con otros autores, es decir, primero tienes que ver qué han dicho otras personas respecto a tu tema para poder tú de alguna manera pues también aportar o también decir qué hace falta por decir. Entonces, primero explicarlo, ¿no? Eso es indispensable. ¿Qué es lo que quiero decir? Después, si en tu explicación falta fundamentación o sustento, pues necesitas fundamentarlo y darle sustento. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que ser muy cuidadosos con eh, con la redacción, ¿no? Por ejemplo, la justicia en México aún reproduce desigualdades estructurales. Bueno, nosotros tenemos que justificar por qué reproduce desigualdades estructurales. Ah, pero es que es evidente, eso se ve a leguas. No, tenemos que explicar por qué. Entonces, yo lo que te aconsejo es que des 4 razones.
Cuatro razones. O sea, ¿por qué creo que la justicia digital en México produce desigualdades estructurales? Ah, bueno, entonces, lo primero es porque no todo el mundo tiene acceso a Internet. Ok, no todo el mundo tiene acceso a Internet, entonces tienes que eh, eh, ver qué porcentaje de la población no tiene acceso a Internet. Entonces, porque el X número, y buscar una fuente, no tiene acceso a Internet. Otra razón, porque eh, no en todos los lugares se presta, ¿no? Para consultar en Internet, supongamos. O sea, no solamente que no haya Internet, sino que ni siquiera hay acceso o posibilidad de consultarlo, ¿no? Entonces, pues buscar las razones por las cuales estamos llegando a esta afirmación, ¿no? No lo podemos dejar así de, pues es que es obvio, es que esto, parto de esta premisa y no necesito demostrarla. Todo tiene que ser demostrarlo, ¿no? Demostrado. Entonces, necesitamos exponer las razones por las cuales debemos de creer esa tesis, ¿no? Mi tesis es justamente que la justicia en México aún no reproduce desigualdades estructurales. Entonces tenemos que pensar por qué llegamos a esa conclusión. Evitar adjetivos calificativos. Recuerden ustedes que ese tipo de cuestiones pues hay que dejarlas pues para otro momento. No podemos buscar de alguna manera sustentar que no haya ¿cómo decirlo, no? Pues algo que nos ampare para llegar a esa conclusión, ¿no? O ese argumento, mejor dicho. Entonces tenemos que dar evidencia, datos, normas, ¿no? Incluso también, pues, de alguna manera, doctrina. Nosotros no podemos tomarlo como una plática entre amigos o, pues, un error que es muy común, ¿no? Que dicen, hay autores que mencionan que esto es tal. A ver, si vas a mencionar autores, ¿qué autores? ¿Quiénes? Nombre y apellido. O por ejemplo, fulano de tal, ¿no? ¿Cómo le llamas a esos autores que defienden tal, ¿no? Y de alguna forma, otra de las cuestiones que necesitamos para llegar a esa, pues a esa determinación, ¿no? Académica, pues es hasta qué punto o qué es lo que nos podría contraargumentar alguien que pensara exactamente lo contrario, lo contrario acerca de lo que nosotros defendemos. Por ejemplo, si nuestra premisa es la justicia digital en México aún reproduce desigualdades estructurales, pensemos qué nos respondería un político. ¿Qué nos respondería un académico que nos dijera que la justicia en México ya no reproduce desigualdades estructurales, sino que al contrario, las políticas públicas han sido un éxito? E incluso nos dice, ah, pues tenemos tenemos red de la Ciudad de México de Wi-Fi, que nunca sirve, por cierto. Tenemos una red de Wi-Fi, tenemos en todas las agencias del Ministerio Público hay tal, en los tribunales hay internet, etcétera. Bueno, eso es justicia digital. Entonces, dentro de nuestros argumentos, podríamos plantear qué entendemos por justicia digital, cómo determinamos cuándo es justicia digital de lo que no lo es. Entonces, un contraargumento muy breve, ¿no? Respecto a qué nos podría contraargumentar alguien más. Y por supuesto, ¿no? Cerrar el argumento, pues, con una implicación en el sentido de decir, ¿y qué pasa si no lo atendemos de esa forma? Entonces, si nosotros podríamos sintetizarlo en una fórmula, ¿cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería? A ver, voy a escribir. Yo afirmo, y ahí pones, poner argumento, ¿no? Argumento. Ok, esa es tu afirmación, pero eso no es un argumento per se. O sea, tenemos que respaldarlo, porque si no, pues esto no va a funcionar. Entonces, yo afirmo X, ¿no? ¿Por qué? Justificación. Después lo demuestro. Y ahí es donde tú vas a poner fuentes. ¿Cuáles pueden ser tus fuentes? Datos, estadísticas, que bueno,
¿Qué más? Datos, estadísticas, doctrina, legislación, es decir, algo que pueda ser una evidencia, ¿no? Después, en lo siguiente, te blindas de, desde un contraargumento, ¿no? Ahí te blindas de qué te refutaría alguien respecto a tu argumento y cómo le contestarías, ¿no? Y finalmente, el cierre. En el cierre, pues de alguna manera rematas diciendo, pues, por qué tu argumento debe prevalecer sobre posibles contraargumentos, ¿no? Posibilidad de tener un, este, de cerrar debate con opositores intelectuales. Entonces, generalmente, o uno de los errores más grandes es quedarse aquí, ¿no? Yo afirmo, o sea, nada más decir tal cosa debería ser así, ¿no? Decir, por ejemplo, la justicia digital en México aún reproduce desigualdades estructurales. Está padrísimo. Yo he visto tesistas que así lo ponen, o sea, es bien sabido por quién, ¿no? Entonces, este es nada más el principio. Tenemos que justificar cómo llegas a esa conclusión. Tenemos que demostrar y tenemos que pensar en el contraargumento, ¿no? Lo que nos refutarían. Y cierre, pues una posibilidad de cerrar debate con, pues, opositores intelectuales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer o formular un argumento? Pues de esta forma, pero este argumento no puede ser cualquier argumento. Necesita ciertas características, ser claro. ¿Qué tan claro debe de ser? Pues en principio, cuando estamos siendo claros, quiere decir que se puede entender, ¿no? Se puede entender fácilmente. Pero somos abogados que escribimos en un lenguaje técnico. Ok, va, sí, pero nosotros partimos de la premisa que es necesario, pues, pensar como si estuviéramos escribiendo a un auditorio universal, ¿vale? Entonces, para nosotros ser claro, debemos de utilizar la regla que ya les había dicho, de menos es más. Es decir, siempre buscar decir muchas ideas con las menores palabras. Ahora bien, una de las cuestiones que es indispensable es usar los tecnicismos únicamente cuando sea muy necesario. O sea, cuando no haya de otra, ¿no? Usar tecnicismos solo cuando sea necesario. Y las leyes de la concordancia. ¿Cuáles son las leyes de la concordancia? Revisar género con género, plural, plural con plural o singular. Es decir, revisar que siempre estemos refiriendo a la cantidad que hemos puesto. Y por supuesto también eh, tiempo. Este es bien importante. Evitar redactar con gerundios y en presente perfecto. Y más cuando estamos en pasado. Un ejemplo.
Por ejemplo, yo he visto tesistas que les encanta redactar estamos en los antecedentes históricos y empiezan a hacer una combinación de verbos, pues muy particular, ¿no? Por ejemplo, dicen, en el año 1968, Benito Juárez, no, no Benito Juárez, en el año 1968, Gustavo Díaz Ordaz hizo una terrible matanza en la plaza de Tlatelolco. Nadie sabría que ese sería su calvario. A ver, estamos hablando en pasado y de repente le empiezas a meter diferentes verbos, ¿no? Y le empiezas, pues a meter una redacción ahí medio rara, ¿no? Entonces, a ver, pues si vas a escribir en pasado, escribe en pasado. Ese fue el principio del fin de su administración, podría ser, ¿no? O de su legado, lo que sea, pero no empezar a hablar en futuro o de lo que sería más adelante, bla, bla. O sea, no, redacten en pasado todo. Entonces, pasado con pasado, presente con presente y así sucesivamente, porque si no se vuelve terriblemente confuso para el lector, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues evitar, por ejemplo, una reacción de este tipo. Por ejemplo, se realizó la implementación de una política pública. No, la autoridad implementó, o sea, no verbos activos. Si se ve, se realizó la implementación. ¿Qué necesidad de poner el verbo realizó? No, la autoridad implementó, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado pues, con las leyes de la concordancia, eso es importante. Si nosotros estamos hablando de futuros, de masculinos, de femeninos, etcétera, pues tener pues justamente pues ese orden y esa claridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, adelante, adelante, Avi. ¿Se debe redactar? Ah, O perdón, sea, es que yo, tenía el audio apagado. Puede empezar desde el principio. sí, le decía que yo tengo un poco una duda con respecto a la persona en la que se debe redactar. Tengo entendido que pues lo más correcto sería en tercera persona, pero recientemente alguien me compartió un artículo que está escribiendo que escribía en primera persona y pues no sé, me generó mucho la duda de si, Ay, como que se cortó, ¿no? Ay, como que ¿no? no lo escucho, Avi. ¿Yo? Perdón. Ah, ya, ahora sí, ya, ahora sí, sí, ahora sí, ya. Sí. Le decía que tengo duda con respecto a la persona en la que se debe redactar. O sea, Ujú. creo yo que lo más correcto es en tercera persona, pero recientemente me compartieron como un artículo que estaban escribiendo en primera persona, con el argumento de que pues sí es uno el que está afirmando y proponiendo y así, ¿no? Pero siento que es un poco extraño. No sé, quería preguntarles a todos cuál es su opinión al respecto. Muy bien, le voy a contestar de manera, pues, muy breve, ¿no? Y por supuesto no hay una respuesta categórica, ¿no? A esta pregunta. Hay personas que dicen que en realidad escribir en tercera persona es muy confuso y, pues, hasta cierto punto, hasta esquizofrénico, ¿no? He escuchado que dicen, no, pues es que escribes como esquizofrénico, ¿no? ¿Tú y quién es más? Y hay personas que dicen, no, pues hay que redactar en primera persona, porque eres tú la quien está escribiendo. La crítica para quienes redactan en primera persona es que se vuelve personal el artículo. Y eso es bien importante. Nosotros debemos de quitar de nuestro artículo, por lo menos si le queremos dar una pretensión de ensayo académico, porque una cosa pues, es el ensayo, ahí sí puedes poner ensayo literario, ahí sí puedes meterle cuestiones anecdóticas y todo lo que tú quieras, pero si vas a hacer ensayo de carácter académico, pues sí te tienes que blindar, te tienes que cuidar, pues justamente de este tipo de cosas, es decir, de que te digan que estás pensando a partir de tu experiencia personal, ¿no? Entonces, la primera crítica para quien escribe en primera persona, pues es que se personaliza demasiado el artículo y la segunda que le da, pues pierde.
hasta cierto punto seriedad académica esa redacción. La crítica que se le da a las personas que escriben en tercera persona, pues es hasta qué punto, pues eres tú y quién es más, ¿no? Se puede confundir, sobre todo cuando es en coautoría, pues quién escribió quién o quién piensa qué, ¿no? Entonces, pues en realidad no hay respuesta exacta y pues hay opiniones encontradas, ¿no? Eso es bien importante. Yo digo que depende de algo más, más personal. Pero creo que en textos académicos, particularmente jurídicos, artículos, tesis, pues vale más en tercera persona. Para ensayos, reflexiones o incluso artículos de opinión, vale más en primera persona. Entonces, en tercera persona, pues para ensayos académicos, creo que sí. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mostrar objetividad, ¿no? Y distancia de uno mismo. Decir que estas cuestiones no son personales, ¿no? Y pues si podemos quitar a la persona sería mejor. Por ejemplo, yo considero que el sistema penal es ineficiente. El sistema penal presenta deficiencias estructurales. ¿Sí lo ven? O sea, evitar ni poner yo ni poner tercera persona. Es decir, lo mejor es, en vez de yo considero que el sistema penal es ineficiente, el sistema penal presenta deficiencias estructurales y después seguir esta redacción, ¿no? Digo, estas cuestiones. Yo afirmo que el sistema penal es deficiente. Pero no voy a poner yo afirmo, sino van a poner el sistema penal presenta deficiencias estructurales y así nos evitamos tanto del yo o el nosotros, ¿vale? Entonces, si entre menos lo personalicemos, pues mejor. Ni uno ni otro, de preferencia, si podemos hacerlo lo menos personal, pues sería mejor. Ahora bien, nosotros, nosotros también podríamos, ¿no? ¿Qué, qué decir respecto al famoso nosotros? ¿No? De alguna forma evita que suene muy egocéntrico, ¿no? Entonces, el yo a veces, pues, vincula, ¿no? Al autor, ¿no? Vincula un poco al autor, ¿no? Entonces, al final del día, pues, lo importante es despersonalizarnos del argumento, independientemente de qué persona lo estemos haciendo, pero la tercera persona ayuda a esconder un poco el yo. Entonces, en ese sentido, pues yo les sugería escribir en tercera persona. Pero al final de cuentas, ni creo que ellos tengan la razón, ni creo que yo la tenga. Es una cuestión más de estilo, ¿no? No sé qué opinen. ¿Qué opina, Vi? ¿Qué le dijo la persona que dijo, no, ¿cómo escribes en... A lo mejor fue en filosofía, ¿no? Porque en filosofía sí, sí como que a veces evitan todo este tipo de cosas. No sé, Avi, si estoy en lo correcto. ¿Todavía sigue Avi por ahí? Creo que ya se desconectó. ¿Avi está por ahí? Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien, alguien está a favor de esto o alguien no está a favor de esto o tiene alguna duda relacionada con la pregunta que hizo Avi? Perdón, me desconecté un segundo, pero sí escuché la explicación. Muchas gracias. ¿Y qué Pues opinan? sí, ¿Qué le dijo no, la es persona? complicado. ¿Y qué le dijo la Pues el persona? argumento sí era este, ¿no? Que al final del día es uno quien afirma y es uno quien dice y pues que uno es sus circunstancias, ¿no? Entonces que sí es un punto personal, como que defendía mucho la postura de escribir en primera persona. Me dijo literalmente que era de valientes, Mm, pero, pero pues no sé, ¿no? A mí en general no me encanta. Me gusta que sea pues una cuestión más de estilo, ujú, cosas que no va a replicar la IA generativa, ¿no? Que cada quien escribe pues un poco de cierta manera, ¿no? claro, sí, claro, pues el estilo, ¿no? Y alguna me decía alguien, ¿no? Oiga, y si meto a la IA para que me corrija estilo, está perfecto, pero no puedes copiarlo y pegarlo, porque en esa sí se te dispara el, el detector de plagio, ¿no? Entonces ahí sí puede estar un poquito peligroso el asunto. Entonces, pues sí, tratemos de ser fiel a nuestro estilo, se valen las opiniones de la IA, pero pues lo que nunca se vale es copiar directamente de la inteligencia generativa, ¿no?
Bien, ¿alguna otra duda respecto a esto? Ay, yo, doctor, perdón, es que no puedo levantar la mano porque lo tengo en mi celular, Ujú. pero abrí mi... Yo tengo dudas sobre, por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, como tengo muchas dudas sobre todo sobre los tiempos verbales. Digamos, en mi capítulo 2 yo abordo temas relacionados, por ejemplo, a hechos este, del movimiento del 68, ¿no? Entre, digamos que entre otras cosas, ¿no? Y Ajá. entonces en ese, digamos que redacción yo pongo en pasado, va a leer un pedacito de justo de mi tesis, ¿no? Lo La puede segunda compartir? referencia... Lo puede compartir Ah, sí, 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 sería genial, gracias. ay, no puedo, es que estoy en mi celular y no sé cómo A ver, si hacerlo quiere, en el mándemelo celular. al correo y yo lo comparto, ¿va? Para que todos lo vean y A yo ver, se pueda lo voy a corregirlo. mandar a mi amiga en WhatsApp y a ver si ella puede ayudarme a Sandy. A Sandy se lo voy a mandar por acá, a ver si está por ahí Sandy, que fuimos compañeras del semestre pasado con usted. Entonces, a ver si Sandy me Sí. hace favor, porque, ah, bueno, Hola, doctor. eh, No lo puedo compartir yo porque ves en mi teléfono, pero si gustas, se lo mando por correo. perdón. Sí, está bien. Ah, gracias, Sí, súper. gracias, sí. No, al contrario, voy, Muchas no gracias, tardo. Sandy. Sí, Gracias. Muy bien, entonces ahorita lo... Bueno, creo que ya no mandé. Es el correo que dice 302-176-177. Ok, Derecho, ¿no? ok, ahorita lo estoy actualizando. Ah, ok. Ajá, o sea, digamos ¿Es que nada más entonces este en esta párrafo? parte, O sea, nada más este párrafo. digamos que es un párrafo en el que yo necesito hacer referencia un poco como al pasado y a tercera persona porque es, eh, digamos que estoy hablando de los actos que cometieron, digamos que los presidentes en la época del 68, un poco como para referir, pues que fue una política de Estado, por así decir, pero después quisiera yo poner mi idea. Entonces yo en esa parte es donde ya me pierdo mucho, porque entonces ya cuando dejo de hablar en tercera persona, porque me estoy refiriendo a otros, digamos que a los presidentes, cuando se trata de yo aterrizar mi idea es cuando ya me pierdo y ya no sé cómo en qué tiempo redactarlo, si en presente, en pasado, en futuro, o sea, como eso. ¿Dónde Ok, hago bolas? muy bien. Voy a compartir este párrafo, ¿vale? Entonces, la segunda, referida a los superiores, incluyendo civiles, establece. Ahí forzosamente tendríamos que poner estableció, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Sí. El verbo referir, ya tenemos referida aquí y no puede ir referida luego, luego. Es decir, referida, estableció, Ujú. refiere, ¿no? El mismo estándar cuando el superior tuvo conocimiento o bien de manera deliberada hizo caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes, ¿no? Bueno, en este caso, pues sí se puede justificar ciertas cuestiones. Entonces, vamos a tratar de redactarlo, pues tal vez un poco más armónico, ¿no? La segunda, Ok. referida a otros superiores. Ok, tenemos superiores y superiores. Entonces, el superior, entonces, cuando, y va referida hacia los superiores. Entonces, cuando estos,
tuvieron conocimiento o hicieron caso omiso de manera deliberada a la información que les indicaba los crímenes cometidos por sus subordinados. ¿Sí lo ve? Entonces, la Sí. segunda, cuya vinculación era hacia otros superiores, incluyendo civiles, estableció el mismo estándar cuando estos tuvieran conocimiento, mismo estándar cuando estos tuvieran conocimiento, déjame ver, o hicieran caso omiso de manera deliberada la información que les indicaba los crímenes cometidos por sus subordinados. Entonces, la segunda, cuya vinculación era hacia otros superiores, incluyendo civiles, estableció el mismo estándares que estos tuvieran. ¿Por qué estos en plural? Porque nos estamos refiriendo a los superiores. Entonces, aquí pasamos de superior a el superior. ¿Sí se ve? De manera Ah, ok. innecesaria. Repetimos la palabra y entonces ya aquí mejor lo ponemos en mayúscula. Entonces, la segunda, cuya vinculación era hacia otros superiores, incluyendo civiles, estableció el mismo estándar cuando estos tuvieran conocimiento o hicieran caso omiso de manera deliberada a la información que les indicaba los crímenes cometidos por sus subordinados. ¿Qué opina? Sí, está mucho mejor redactado. Y justo después la duda es cómo aterrizo ya, digamos que eso es como estoy haciendo referencia al pasado, pero después de eso yo quiero poner pues una idea propia sobre cómo o sea, un poco como dirigido a la responsabilidad, a cómo esta responsabilidad de la persona superior es una figura como de responsabilidad por omisión, algo por el estilo, pero quiero como aterrizar mi idea. La duda sería como en qué tiempo verbal o cómo En redactarlo. nuestro contexto, estas tesis son interpretadas, o bueno, podrían como una como una, como una omisión grave, objeto de responsabilidad. Ujú. Sin embargo, en aquel entonces no había ninguna legislación que pudiera los referidos abusos de autoridad. ¿Qué abusos de autoridad? Pues eh, quisieran caso omiso y los Ujú. crímenes deliberados cometidos por sus subordinados. Por eso son referidos a abusos de autoridad, ¿no? Son dos. Entonces podemos ponerlos Ujú. en plural, ¿no? En nuestro contexto, estas Ok. tesis podrían ser interpretadas como una omisión grave y objeto, y objeto de responsabilidad penal y administrativa. Sin embargo, en aquel entonces no había ninguna legislación que pudiera regular los referidos abusos, no, que pudieras sancionar, ¿no? Sancionar los referidos abusos de autoridad. Entonces, aquí pues vamos ubicando en nuestro contexto, pues un relativismo podrían ser interpretadas en nuestro contexto, ¿no? Como una visión grave y pues nos referimos otra vez en tiempo pasado, ¿no? No sé si quedó claro, ¿no? Entonces, para los demás, pues vean Sí. ustedes
cómo tenemos que evitar siempre, pues por ejemplo, repetir palabras, ¿no? Referida, refiere, superiores, superior, ¿no? Eso puede generar mucha confusión al momento de Ujú. leer, pero pues ya después lo podemos corregir y pues se soluciona el problema, ¿no? Gracias, doctor. No, hombre, gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? Adelante, Carla, si fuera tan gentil. Hola, doctor. Muchas gracias. Y justo ahorita viendo el texto de Iris, a mí me surge, porque, bueno, yo tengo como que un prejuicio respecto a los guiones medios. Últimamente la IA, pues justo usa ese recurso para todos los textos que genera y todo eso, ¿no? Y ya cuando leo a otros textos o trabajos y lo que sea, cuando veo esos guiones que no son ese tamañito, sino son un poquito más largos, ya desconfío, ¿no? Y también el otro día estaba como que yo escribiendo y por ejemplo el texto de Iris tenía arriba paréntesis y usted le puso el guión medio. ¿En qué ocasiones es pertinente el guión y en qué otras los paréntesis? No sé, o sea, Ya, ahora... yo lo veo, es una excelente pregunta. Eso yo creo que va a ser muy interesante cuando tengamos la sesión con el doctor Manuel de J. Jiménez, Ah, ok, que súper. él se dedica mucho a la edición y todo ese tipo de cosas. Yo lo veo como más como una cuestión de estilo. La verdad es que no había Ujú, notado eso de la IA, pero yo lo tengo eso muy arraigado, eso de los guiones, ¿no? Pero ya lo voy a ujú, cambiar porque no van a creer que, que es IA, ¿no? Entonces, te tienes razón. Entonces, pues, de alguna forma, creo que es una cuestión de estilo y ambas son válidas, pero yo lo veo así como cuando el lector te quiere hacer una breve aclaración, ¿no? ujú, Y lo otro, pues de alguna manera cuando pudiera ser, no sé, alguna, algún complemento al texto, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de estilo y lo platicamos ujú. pues, con el maestro Manuel, ¿no? A lo mejor él nos da una perspectiva más certera de esa cuestión y cómo le hace él. Yo lo veo más como una cuestión de estilo, pero igual me equivoco, ¿no? Ah, ok, va. Sí, Y gracias. Sí, tal porque vez en el también, contexto de la IA, pues sea mejor no usarlos, ¿verdad? Porque no nos vayan. ajá, sí, porque por ejemplo es lo que he notado y también, o sea, como que aunado a mi duda, a veces es como recurrir a las notas de pie o al pie de página de hacer una pequeña aclaración, ¿no? Pero qué tanto sería pertinente que fuera así entre guiones o una nota al pie también eso. Digo, lo apunto para preguntarle cuando venga el Sí, la nota doctor que Manuel. esa sí se la respondo. Es Ok, cuando la idea tiene que ser, o sea, ya es amplia y requiere una explicación adicional o una aclaración, pues ya más concreta, ¿no? Que pueda ayudar al lector a entender de forma panorámica el texto. ah, ok, perfecto. Ujú. Ok, gracias. No, hombre, a usted. ¿Alguien más quiere, pues, decir algo? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que revisarnos, ¿no? Y pues justamente empezar a ver qué tan claro es nuestro texto y sobre todo siempre revisar las leyes de la concordancia, ¿vale? Y evitar pues partir ideas y todo ese tipo de cosas de manera injustificada, ¿no? Bueno, entonces, regresamos a ver si puedo salvar la pizarra porque quién sabe dónde quedó la, la pizarra. A ver si la rescatamos, ¿eh? Pizarras existentes, a lo mejor y sí la podemos rescatar. Creo que sí es esta, ¿no? Ok, claro, entonces se puede entender fácilmente. Menos es más, decir muchas ideas con las mismas palabras, usar tecnicismos solo cuando sea necesario, ¿no? Por supuesto que muchas veces será necesario usar tecnicismos, eso es un hecho. ¿Por qué? Pues porque, pues por eso somos abogados. Hay un lenguaje jurídico que funciona en un entorno jurídico, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante pues hacer referencia a ciertos tecnicismos porque a lo mejor en el lenguaje natural no existe una palabra similar y solo existe en el mundo jurídico. Entonces, pues no lo podemos reemplazar. Eh, Sin embargo, pues entre menos tecnicismos usemos, es mejor, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que yo me quiero ver pues que domino el tema, ¿no? Pues a veces, recuerden, la persona que domina un tema es porque tiene la capacidad de explicarlo de manera sencilla, ¿no? Aquí en redacción, y creo que en todos los aspectos,
pues yo les diría que eh, es muy brillante quien explica de forma fácil o difícil y no quien explica de forma difícil o fácil. Tenemos esa confusión, ¿no? Que dicen, no, pues es que es tan inteligente que nadie le entiende. No, al contrario, si fuera tan inteligente tendría la capacidad de explicarlo de manera sencilla y no difícil. Generalmente cuando alguien explica de manera difícil es porque ni él mismo lo ha entendido. O esas famosas palabras, ¿no? Que dicen, es que lo sé explicar en mi mente, pero no lo puedo decir. Es que no lo has entendido. Si tú no tienes la capacidad de explicarlo y de externarlo, significa que no lo has entendido. Entonces, primero tú tienes que tener la capacidad de explicártelo a ti mismo y decir, ¿qué quiero decir? Y tratarlo de decirlo con menos palabras, ¿no? Yo lo que siempre sugiero es que dibujes, dibujes monitos o dibujes rayas y así expliques o sintetices tu argumento. Y ya después, pues lo vistas con una redacción, pues tal vez formal, ¿no? Que amerita la redacción académica. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el tema de la claridad, ¿no? Es bastante interesante. Pero también nosotros tenemos el tema de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Pues la cohesión, de alguna manera, es ese pegamento invisible que hace que el texto esté unido. Nosotros tenemos que enlazar los párrafos. Entonces vamos con la cohesión. Cohesión, ¿no? Unir, ¿no? Eso es bien importante, unir. Sí, no podemos entregar nuestra prenda sin bordar, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para unir son conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos que necesitamos? Pues, por ejemplo, de adición. Ejemplo, uy, de manera complementaria, sumado a lo anterior, adicionaros, adición. De manera sumado a lo anterior, ¿no? Además, por si fuera poco, es decir, son de alguna manera, pues lo que nos va a ayudar a aumentar los párrafos, continuar ideas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Contraste. No obstante, en comparación, sin embargo, de forma complementaria, ¿no? De causa. Esos son algunos ejemplos. De hecho, podemos tener muchos más conectores. Uy, no puedo quitar esta cosa, pero dos segundos, ¿eh? Causa, por ejemplo, de causa sería, por tanto, luego entonces, de todo lo anterior, podríamos, podríamos concluir como consecuencia. Entonces, nosotros tenemos que usar los conectores, que son los que nos va a permitir que la lectura sea fluida. Si no tenemos conectores, pues vamos a hacer que cada párrafo pues no esté conectado y si las ideas no están conectadas, pues no tiene sentido. No sabemos que no hay cohesión con el argumento, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues tenemos pues justamente los conectores lógicos, o sea, la cohesión nos sirve para que
todo esto se ve unificado, si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo logramos una cohesión de la tesis? Bueno, conexión entre párrafos. Esa es la célula. Conexión entre párrafos, conexión entre temas y subtemas, conexión entre capítulos, conexión finalmente entre, entre introducción y conclusión. Entonces, todo tiene que estar conectado, pero empezamos con que todos los párrafos se conecten entre sí. Es decir, este párrafo dijo esto, después hago esto y después esto. Es decir, y cada párrafo se va conectando entre sí. Esa unión de párrafos hacen un subtema. Este subtema se conecta con el siguiente subtema. Este subtema se conecta con el siguiente subtema. Terminados los subtemas, todo esto se conecta con el tema. Y después, ese tema se conecta con los demás temas. Los demás temas se juntan para conectarse con el capítulo. Y capítulo A se conecta con B, capítulo B con C y capítulo C con D. Y después las conclusiones, que tienen que ser armónicas entre introducción y conclusiones. ¿Sí queda claro esa cuestión? Entonces, por eso necesitamos cohesión del texto, que parezca que sí está establecida. ¿Alguna duda de todo esto? Entonces tenemos que buscar la cohesión, que todo esté conectado. Si nosotros tuviéramos eh, que pensarlo en términos de bordado, pues tiene que estar todo bien bordadito, porque si nosotros no hacemos la cohesión del texto bien, pues vamos a tener hoyos en nuestro bordado. Y eso es lo que no queremos. Por eso todo tiene que estar bien tejido. ¿Cuál es el material que nos sirve para que todo esté bien tejido? Pues naturalmente nuestros conectores lógicos. Ustedes le pueden pedir al chat, dame toda una lista de conectores lógicos. ¿Qué tipos de conectores hay? Les va a dar muchísimos, ¿vale? ¿Qué hacía yo antes de que existiera pues la inteligencia artificial que nos puede dar mucha información muy buena, ¿no? Porque no todo lo que sale en la inteligencia artificial es malo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es em, pues de alguna manera todo esto, pues nos ayuda a encontrar los conectores lógicos. ¿Cómo lo hacía yo antes? ¿Cómo yo buscaba conectores lógicos? Buscaba en los libros que tenía, jurídicos, y de los autores que leía, iba buscando qué conectores usaban. Y yo hacía mi propia lista de conectores. Ya después en el mágico mundo de Internet, pues aparecían listas de conectores. Más adelante, pues la inteligencia artificial te puede hacer una lista de conectores, ¿no? Obviamente antes era más complejo hacer tu lista de conectores. ¿Por qué? Pues porque tenías que leer a los autores, ¿no? Para buscar qué conectores usaban. Y si este conector me parece bueno, lo voy a usar para tal, ¿no? ¿Sí queda claro esta cuestión? Entonces, necesitamos que todo esté congruente, párrafo con párrafo, conjunto de párrafos con subtema, subtema con subtemas, el conjunto de subtemas con el tema, los temas con los demás temas, los capítulos con los capítulos, la introducción con las conclusiones, y ya tienes tu tesis que no va a tener contradicciones y que va a ser coherente, va a estar, va a haber una correcta cohesión y además de todo, pues ya con la claridad, pues ya estás del otro lado, ya la armas. Creo yo que en gran medida hacer una tesis es como hacer un Lego. Entonces, cada subtema, pues tienes que armar tus leguitos para tener una parte del Lego. Y la tesis completa, pues forma toda una unidad. Si tú no logras formar toda una unidad de la tesis por sus partes, pues significa que tu tesis ahí te va a quedar chueca, como un Lego que hiciste mal hecho. ¿Sí queda claro esta cuestión? A ver, dudas prácticas que a lo mejor tengan, ¿no? Sí, adelante, Olga. Bueno, yo mandé mi trabajo, no sé si
a lo mejor quiera utilizarlo. Sí, con gusto. Vamos a la siguiente parte de la clase y si ya de este tema de la cohesión ya no hubiera nada, pues voy a utilizar su trabajo, ¿no? Que generosamente me lo mandó y además de todo, pues también nos hizo favor bueno, yo le pregunté que si usted quería, que si usted quería compartirlo, ¿no? Pues, o quería que le hiciera retroalimentación al privado, pues usted generosamente quiso compartirlo, ¿no? Entonces, pues vamos a compartirlo. Déjeme lo ubico. No sé si me pudiera poner un puntito eh, para ubicar Sí, voy. el documento. Súper, ya lo tengo aquí en el puntito. Y es la justificación del tema, ¿no? Sí, Súper. Ya lo estoy abriendo. Uy, bueno, ya está llegando, creo. Ujú. No, no voy a enviar otra vez porque me marcó error. Pues me marcó error, no sé por qué. Bueno, lo voy a abrir desde el WhatsApp web porque está rebelde el airdrop. Ok, pues vamos a la justificación. La presente investigación aborda una de las principales cuestiones a resolver en el desarrollo de la propiedad, de la protección a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, la ineficacia de la protección a sus expresiones. Aquí yo diría, más que es decir, buscar otro conector. La presente investigación tiene como objeto de estudio la protección a la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente lo relativo a la ineficiencia de las autoridades administrativas encargadas de velar por por la salvaguarda de sus, de sus creaciones y manifestaciones culturales en prendas, objetos y arte, lo cual tiene como consecuencia la generación de daños patrimoniales, culturales y económicos. Dice, por lo tanto, los hallazgos de este proyecto otorgarán al lector una visión actual del panorama
que enfrenta la protección de las artes y diseños de los pueblos originarios. Ok, aquí es bien importante porque esto nos está sonando más a objetivos que a justificación. Y este primer párrafo, planteamiento del problema, ¿no? Entonces, la primera, la presente investigación tiene como objeto de estudio la protección a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en lo relativo a la ineficacia de las autoridades administrativas encargadas de velar por la salvaguarda, la ineficacia de, del actuar de las autoridades administrativas encargadas de velar por la salvaguarda de sus creaciones y manifestaciones culturales en prendas, objetos y obras de arte, lo cual tiene como consecuencia la generación de daños patrimoniales, culturales y económicos. Esto nos suena más a planteamiento del problema y aquí tendríamos que poner pues justamente los hechos, datos, que creo que eso ya hizo, ¿no? Entonces, ¿ya vio cómo cambia la redacción? ¿Qué opina, Sí. Olga? Am, bueno, o sea, sí, no lo había visto como, o sea, sí, sí lo había visto como si planteara un problema, pero como que también suena, bueno, me resulta a veces un poco confuso porque siento que en, en todo lo que he hecho como que tengo que reiterar un poco lo que em, voy a hacer. Ujú. Pero igual siento que ya con la mejora del texto también como que entiendo, bueno, es más corto y explica un poco mejor Ok. con mi intención. Ok, entonces, yo creo que si nosotros queremos redactar una justificación aquí, pues ya partimos de la premisa de que en el planteamiento del problema ya dijimos cuál es el objeto de estudio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ya dijimos cuándo vamos a estudiar y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí en la justificación del tema nosotros vamos a poner más que nada, ¿qué pasaría si esto no se sigue? De continuar la tendencia que hemos explicado en el planteamiento del problema, en el que no hay una protección íntegra de bla, 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 lo que pudiera ocurrir, ¿no? En escenarios no deseables sería tal, tal, tal cosa. La atención de este tipo de temas coadyuva para garantizar tales y cuales derechos. ¿Sí se ve? Entonces, en la justificación del tema tenemos que poner por qué es importante el tema y qué pasaría si no atendemos el tema, ¿no? Entonces, dichos hallazgos serán de utilidad para identificar. Ojo, Olga, siempre que tenemos este tipo de verbos, estamos en los objetivos. Los objetivos es identificar aquellas debilidades que posee el sistema de propiedad intelectual convencional en la cobertura de las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, de tal manera que se integrarán mayores argumentos a la necesidad exigente de reforzar el sistema. Entonces, Olga, en realidad es un objetivo, identificar aquellas, bla, bla, bla. ¿Sí lo ve? Sí, Entonces, en este mismo sentido, la exposición de la presente investigación dará a conocer. Entonces, aquí su objetivo es dar a conocer el nivel de cohesión existente entre las necesidades de los pueblos originarios con respecto a la protección de su patrimonio y el marco nacional que lo protege. La gran pregunta es una afirmación un poco dura, dar a conocer. La pregunta que yo le haría es, ¿a poco no se conocen? Entonces, si uno de sus objetivos es dar a conocer, usted tendría que tener la certeza de que no hay nadie más que lo haya dado a conocer, ¿eh? Entonces, yo pondría mejor problematizar ya como objetivo, ¿eh? Reitero, todo esto son objetivos más que justificación, ¿no? Entonces, yo pondría problematizar, cuestionar la cohesión existente entre las necesidades de los pueblos originarios con respecto a la protección de su patrimonio. ¿Por qué cuestionar? Es decir, ¿la ley realmente representa las necesidades en cuanto al patrimonio? ay, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Es que estaba escribiendo. No se preocupe. Eh, por ejemplo, dar a conocer el nivel de cohesión existente entre las necesidades de los pueblos originarios con respecto a la protección de su patrimonio y el marco jurídico nacional. Yo creo que más que dar sería cuestionar
Ah, ok, sí, La satisfacción de las necesidades de los pueblos originarios con respecto a la protección de su patrimonio en el marco jurídico nacional. ¿Qué queremos decir con eso? Cuestionar si verdaderamente el marco jurídico nacional responde a las necesidades de los pueblos indígenas, más que dar a conocer, porque dar a conocer aquí lo que usted está diciendo es que sí hay una congruencia entre el marco jurídico y las necesidades. Al contrario, lo que queremos es cuestionar por qué la legislación no está hecha a las necesidades de los pueblos originarios. Señalar. Señalar también es un verbo. Cuando los verbos están en infinitivo, hacen referencia a los objetivos, ¿no? Entonces, señalar datos, entonces yo más que señalar pondría problematizar, sí, problematizar e interpretar los datos y hechos recabados en esta investigación. Ok, entonces recabar, usted va a buscar sus propios datos. Entonces, pues su respuesta sería, digo, su objetivo sería recabar. Recabar datos y hechos para sustentar un acervo teórico en torno a la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que tendrá utilidad para continuar el estudio de los mismos, ¿no? Para, para coadyuvar, en vez del estudio de los mismos, a su estudio. ¿Ya vio? A su estudio, de tal suerte que auxiliará en el desarrollo de las nuevas ideas y propuestas respecto a la materia, ¿no? Ese es su objetivo. En el ámbito social, este proyecto busca ser de una lectura fácil y comprensiva. Ok, esto pues ya lo evaluará el lector, ¿no? Si realmente este, se cumple ser una lectura fácil y comprensiva, no lo diga, hágalo. Es como cuando pues los novios, las novias prometen cosas, pero qué mejor forma de hacerlo que de decirlo que haciéndolo, ¿no? Entonces, todo eso, pues mejor por la santa paz, ¿no? Y sí, recuerde usted que la justificación va después del planteamiento del problema. ¿Vale, sí. vale? Muy bien, aquí está el planteamiento del problema, pero imagino que eso es lo que revisamos la otra vez, ¿no? Sí, Y eso lo dejé así, es que lo súper. estaba como que arreglando. Y recuerda usar sangrías, ¿no? Es importante usar las sangrías y citar pues de acuerdo al manual, ¿no? Eso va a ser muy importante, citar de acuerdo al manual. Si quieren, el maestro Manuel J. Jiménez me dice que si podemos pasar su sesión al lunes 1 de junio. Yo le dije que sí. Y si quieren, en la sesión que vamos a tener libre, les enseño el manual de citación de la Facultad de Derecho para que lo sepan manejar. Entonces, usted va a tener que cambiar su justificación del tema. En la justificación, recuerde que usted va a poner por qué es importante el tema, o sea, por qué representa, por qué es importante preservar la cultura, por qué es importante hacer esto y qué pasaría si no lo hacemos. Eso es lo que va a poner en la justificación. ¿Por qué es importante? Desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva moral, desde una perspectiva histórica, antropológica o lo que usted quiera. ¿Por qué es importante hablar del tema? Que no es lo mismo que el problema. En el problema usted está diciendo, ahí hay un problema. Y en la justificación, ¿por qué es importante ese problema? ¿Qué bienes se pueden afectar? ¿A quién se puede afectar? ¿Cómo se puede afectar? ¿Sí queda claro? Y recuerden, cuando nosotros ponemos identificar, dar a conocer, recabar, todos esos verbos en infinitivo, esos sí están bien, pero eso va más para nuestro planteamiento, nuestros objetivos, ¿vale? Todos los verbos en infinitivos, identificar, problematizar, analizar, dar a conocer, recabar, todo eso son objetivos, no es justificación, ¿va? Sí. Súper. Bueno, pues alguien más trae algún avance o algo así. Si quiere, Olga, ya después lo platicamos y si tiene alguna duda o algo así, pues con todo gusto lo, Ah, sí, igual el planteamiento del problema, bueno, se supone que ya lo había acabado o ¿ya? lo terminé, ajá, porque la vez pasada le enseñé una parte, pero ahorita como que según ya le di un poco más de forma. Ok, ¿quiere que lo revisemos?
Ajá, igual no sé si lo quiere revisar ahora. Sí, Si que con alguien más gusto. quiere presentar su trabajo, yo no tengo problema. Lo pues, revisamos, le damos una chica. Ok, en México, los pueblos y comunidades indígenas históricamente han experimentado múltiples condiciones de vulnerabilidad, como lo son las sociales, jurídicas, económicas, políticas, y nos manda una nota al pie de página, ¿no? Que, bueno, Y- habría que ver qué dice. Igual las citas me quedan pendientes. Ok, Sí. para lo concerniente, a ver, ok, aquí tenemos un punto y seguido, pero tendría que ser punto y aparte, porque ya estamos cambiando de idea. Entonces, aquí si nosotros lleváramos lo dicho en la clase del día de hoy, aquí tenemos nuestro argumento, ¿no? ¿Sí se acuerda de nuestro pizarrón? Lo que veíamos en el pizarrón. Entonces, tenemos nuestra tesis clara. Entonces, aquí nos hace falta explicar las razones. Razones. Y después de que tenemos las razones por las cuales se enfrentan históricamente una vulnerabilidad, viene la evidencia. Y eso usted puede encontrar datos del CONAPRED, ¿no? De que hay discriminación y todo ese tipo tipo de cosas. Y por supuesto el contraargumento. O sea, ¿quién le diría que no hay esa desigualdad? ¿No? O sea, esa desigualdad es irrefutable. No solamente se ve en las estadísticas, se ve también en el pensamiento de tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí nos faltaría razones, evidencia y contraargumento, ¿no? Para dejar sólido esto. A lo mejor ya vienen en la nota al pie, pero tenemos que sacar argumentos de esta nota al pie, es decir, las razones por las cuales estamos afirmando esto. Yo sé que es evidente, que nadie podría negar que históricamente hay condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ok, entonces ya aquí ya afirmamos nuestra tesis principal que hay condiciones de vulnerabilidad, dimos razones, ponemos evidencias y nos respaldamos de un contraargumento. Después, para lo concerniente al desarrollo del presente proyecto, me referiré únicamente al menoscabo que enfrentan ante la apropiación cultural indebida de sus creaciones artísticas y la afectación económica que las infringe. Ok, bueno, vamos a tratar de mostrar eso. En los últimos 10 años, muy bien, está delimitando el tema, es decir, su tema va a ser 2015-2025. Digo, bueno, 2016-2026, supongamos. Se han registrado distintos hechos en los que alguna marca, empresa o diseñador, generalmente de origen no indígena, se han beneficiado económica y jurídicamente de la apropiación indebida de distintos elementos representativos de las expresiones culturales tradicionales de los pueblos originarios. Ok, 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 ok. Aquí tenemos un posible problema de redacción. En los últimos 10 años se han registrado distintos hechos en los que alguna marca, ok, general, se ha beneficiado económica, ok, no está bien, de expresiones culturales tradicionales de los pueblos originarios, especialmente en la industria textil o manufacturera. De acuerdo, ok, bien. Entonces usted dice, nos vamos a dedicar en los últimos 10 años y particularmente nos vamos a dedicar de las creaciones artísticas, ¿no? Y generalmente de origen no indígena, se han beneficiado económica y jurídicamente de la apropiación debida a distintos elementos representativos de las expresiones culturales tradicionales de los pueblos originarios, especialmente en la industria textil y manufacturera, ¿ok? Ya hicimos una limitación, últimos 10 años, apreciación cultural y principalmente industria textil y manufacturera. De acuerdo con Patricia Briceño, no van en cursivas las citas ya en nuestro manual. En más de una década se conocieron alrededor de 15 casos de apropiación cultural indebida en textiles de artesanías, bla, bla, 2014-2026. Muy bien, aquí ya tenemos lo que nuestro argumento necesita. Razones, razones, evidencia, evidencia aquí está, ¿no? Nos estamos dando con la responsabilidad moral de Patricia Briceño. Y destaca como principales afectados a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca al ser víctimas constantes de la reproducción indebida de sus textiles. Ok, entonces usted tiene que decir, ¿se va a centrar solo en Oaxaca? Usted no, pero a lo mejor Patricia Viñedo sí. A continuación se muestra una tabla con algunos de los hechos reportados en medios periodísticos, ¿no? O con los hechos más trascendentes o que han permanecido en la agenda nacional. Ok, muy bien. Aquí pone al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco casos. Entonces vamos a poner aquí, a continuación se muestra una tabla con cinco ejemplos de hechos reportados por medios, bueno, de hechos que impactaron en la agenda mediática, ¿no? Una cosa así. Ah, aquí hay más, ¿no? Entonces son más.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. De 25 casos que podemos destacar en el marco de la opinión pública y las labores periodísticas, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí en ese sentido, pues tenemos 25 casos que nos hablan de que efectivamente hay un problema. Más que de la anterior exposición, sería de la anterior tabla, es posible apuntar que los pueblos y comunidades indígenas en los últimos 10 años, ok, ya hemos recalcado mucho que es en los últimos 10 años. Entonces, podemos decir, han sido blanco, podemos, de la anterior tabla, es posible constatar que los pueblos y comunidades indígenas han sido blanco de la apropiación debida de sus diseños y creaciones artísticas. Además, son observables algunos casos en los que la marca ha empleado elementos culturales característicos de los pueblos originarios sin su consentimiento, de forma reiterada y sin ninguna sanción o responsabilidad jurídica. Yo creo que en todos, ¿no? O habría... Bueno, es que bueno, perdón. Ujú, Yo le puse así porque se supone que hay algunos que sí están como que en proceso. ujú, Entonces, pero pues esos procesos no los hacen públicos. Entonces, como por eso le puse así como no para no ser hacer una afirmación probablemente que sea falsa. ujú. Ok. eh, si bien es cierto, algunos se encuentran en proceso de resolución, ¿no? Así podríamos meterlo, ¿no? Ok. Ah, igual, maestro, perdón, creo que no se ve bien la pantalla. Está como que cortada a la mitad. ¿No? ¿En serio? Ajá, la transmisión se ve cortada. O sea, pero sí ven, sí estoy compartiendo su texto, ¿no? Ah, se ve una parte, pero se ve como cortado. Ah, pues quién sabe. Sí. Entonces voy a tratar pues, de que se vea, ¿no? A ver, ¿ya se ve mejor o no sé? A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez. Aparecen dos, tendría que cerrar una. Ok. ¿Ya? Sí, ya se Ya. ve bien. Magnífico. Entonces, em, ok, aquí tenemos un argumento. La apropiación cultural indebida de los elementos distintivos del arte y diseño indígena tergiversa su cosmovisión y valor cultural, y el valor cultural, ¿no? Que los pueblos originarios han inscrito en ellos, pues su creación no es de premisa mercantil. Aquí nos hace falta un conector. Pues su creación no es de premisa mercantil, por lo que los despoja de su autoría. Habría que ver si esta idea se enlaza con esta, no estoy tan seguro. Pero la apropiación cultural indebida de los elementos distintivos del arte y diseño indígena tergiversa su cosmovisión y el valor cultural que los pueblos originarios han inscrito en ellos. Pues aquí no va punto y coma. Pues conviene recordar que su creación no tiene per natura, por ejemplo, natura vamos a poner en latín, una finalidad de corte mercantil, sino que busca una expresión estética y de identificación, identificación social. Vamos a poner un punto de aparte. Así pues,
El uso, aquí tendríamos que poner una evidencia que soporte esta idea, una nota al pie. El uso para fines mercantiles bueno, para fines comerciales mejor, ¿no? Para evitar tecnicismos, comerciales. Y vamos a quitar los despoja de su autoría. Vamos a poner fines comerciales, no solo los despoja de su autoría, sino también de su finalidad originaria, de su finalidad, ¿no? Y paralelamente beneficia económicamente a la industria no indígena, a la par de que construye su desplazamiento laboral, eh, en la que paralelamente, no mejor, y paralelamente, y paralelamente se fomenta una cultura, no, un hábito de explotación y extractivismo. ¿Cómo ve Olga, esta redacción? Suena más profesional, como más centrado igual. Ahí yo tengo una duda Ujú, en mi afirmación, o sea, donde yo digo que se fomenta, por ejemplo, em, bueno, donde yo le había puesto que había un desplazamiento laboral. ujú. Ahí, por ejemplo, si lo que con lo que yo voy a sostener el argumento está más adelante en el texto, sería como mejor o más pertinente escribir esa afirmación donde yo sostenga donde yo pueda como justo sostener ese argumento con algún dato Eso o es bien hecho. interesante porque esto, ¿qué crees? ¿Qué creo, Olga? Que me suena más a justificación. Si no lo podemos, si nada más podría ser como una creencia que se tiene o de lo que pudiera pasar, eso podría entrar en la justificación más que en el planteamiento del problema. Ok. Y es que, por ejemplo, no sé si recuerdo un caso de los que le mandé, Ajá. ahí se ve bien claro cómo en realidad este concepto es bastante interesante, el de extractivismo. No sé si quiera buscarlo, ¿no? Hay este Ujú. extractivismo de recursos naturales, pero también hay un extractivismo cultural. Es decir, pues de repente empezaron a explotarle para alguien, ¿no? Que tiene el capital, pues justamente para despojarlos de su propia cultura, los ponen en condiciones precarias de trabajo y todo el paquete completo, ¿no? Explotación y además de todo, apropiación cultural indebida, ¿no? Sí, De manera correlacional, bueno, si es correlacionado, entendemos que es a lo anterior, ¿no? De manera sí. correlacional, los pueblos y comunidades indígenas no cuentan con los medios necesarios para ser quienes de forma directa elijan con libertad los mecanismos para la venta y distribución de su producción artesanal. Entonces, de manera correlacional, la falta de políticas públicas, la falta de políticas públicas y mecanismos gubernamentales para la protección de los derechos de autor de los pueblos y comunidades indígenas coadyuvan
a la ausencia de mecanismos óptimos para la venta y distribución de protección artesanal de forma equitativa, lo que los mantiene en una clara desventaja frente a empresas, marcas o personas que cuentan con el capital suficiente para promocionar sus bienes o servicios y beneficiarse de ellos. ¿Qué opina? Sí, justo cuando yo, bueno, cuando yo leí este párrafo, como que tenía mucha confusión de si tenía coherencia Ujú, y creo que es más como la redacción, justamente. claro, ¿no? De acuerdo con el documento diagnóstico del Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para el año 2020 se reportó, mejor para el año, en el año, ¿no? En el año 2020 se reportó que los pueblos enfrentan dificultades para la implementación de proyectos que generen cadenas de valor con impacto comunitario y regional que limiten su acceso a los beneficios de la actividad económica, ¿no? Aquí yo creo que podríamos poner un punto y seguido y, bueno, así, yo sé que está muy grande el párrafo, pero pues poner una cita un poquito más grande, aquí falta la nota al pie y así, pero bueno, obviamente esta es una cita chica, podríamos aumentarla, ¿no? Pero el problema es que aquí queremos demostrar lo que decíamos en el párrafo anterior, nada más que sí se ve muy grande este párrafo, ¿no? Entonces, actualmente en el programa institucional del instituto, entonces si es institucional es del instituto, aquí estamos frente a una reiteración. En el programa, ¿cómo se llama Ah, este programa? es que así se llama el programa. Se llama literal Programa Institucional del Instituto Nacional. Ajá, ¿en serio? Sí, así se llama. Bueno, entonces hay que ponerle en el programa institucional, nada más falta, programa institucional del instituto de las instituciones instituidas por el instituto, ¿no? Institucional, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 25, este, ok, sí es programa institucional, entonces va todo, la coma empieza desde acá. Actualmente se considera que continúan, que los referidos, los referidos pueblos continúan enfrentando problemas como la apertura de canales de venta y distribución, discriminación, precios de bajo costo, bla, 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 plagios. Esta es una cita de, todavía entra aquí. Por su parte, el Coneval, recuerde usted que cuando tenemos una institución y apenas vamos a usarla por primera vez, tenemos que poner toda la sigla, ¿vale? Consejo, tenemos que poner y entre paréntesis la nomenclatura. Ya las demás ya podemos poner Coneval, pero la primera vez siempre tenemos que poner todas las cuestiones, ¿no? Por su parte, Ujú. el consejo apunta que los grupos de preferencia parafraseen, ¿no? Coyuntura reforzada. En este mismo tenor, el artículo 23 reconoce que las artesanías, bueno, no es el mismo tenor porque pasamos del Coneval al artículo, ¿no? En el plano legislativo convencional, destaca el artículo 23, bla, 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 para mantenimiento de cultura suficiente de desarrollo. ¿Cómo se grafica a continuación? Y nos hace falta poner los datos de la tabla.
Así que para entender la universidad el problema ya se bla bla. México, ok, bien, ya, está bien. Nada más modificar tantito la redacción y la justificación, pues hacer la justificación, ¿no? Y el planteamiento del problema, pues creo que va bien, ¿vale? ¿Qué opina Olga? ¿Dudas? No, sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Entonces, pues nada más darle ahí una checadita y una tuneada, ¿no? A la redacción y ya estamos del otro lado. ¿Vale? Sí, gracias. Gracias a usted. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o quiere que revisemos algún documento? ¿No? Bueno, pues si no hubiera alguna otra cuestión, pues yo les deseo que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo la próxima semana. Creo que me toca otra vez a mí, porque bueno, reitero, el doctor Manuel de J. Jiménez pues no va a poder asistir, nos va a dar una sesión especial y su intervención va a ser muy significativa porque trabaja en la revista de la Facultad de Derecho y trabaja con muchos papers. ¿Vale? Entonces él nos va a dar muy buenos tips de redacción, muy buenos tips de errores comunes, etcétera. Entonces su sesión la vamos a pasar al 1 de mayo y de todas maneras van a tener sesión conmigo pues la próxima semana, ¿vale? Entonces, si quieren que tratemos algún tema en especial, pues pónganlo ahí en el grupo. Si no, pues tratamos el tema de Manuel desde mi perspectiva. Ya cuando venga Manuel lo ven desde su perspectiva, ¿vale? Bueno, pues que tengan excelente tarde, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.